Seguimos para concluir también con Jacinta. Bueno, Jacinta deja el Justrel camino al hospital de Lisboa, en Lisboa. Por aquel entonces vino a Fátima el doctor Enrico Fernández Lisboa, eminente médico de la capital y natural de Viana do Castelo. Observó a la pequeña y se empeñó en internarla en el hospital destinado a niños en Lisboa. Estaba convencido de que una operación quirúrgica resolvería el problema de esa pleuresía purulenta y que le iba a salvar la vida. El 21 de enero de 1920, de acuerdo con la profecía de Nuestra Señora, parte camino de Lisboa. La madre y su hermano Antonio lo acompañan. Encontrarse en una ciudad totalmente desconocida, con su hija muy enferma, en un lugar tan lejano de su casa, eran motivos más que suficientes para aumentar el sufrimiento de aquella buena madre. Antonio, el hermano, estaba en las mismas condiciones, no podía ayudarla. Le sirvió saber leer y poder pedir información. Pasado poco tiempo regresó acompañado por dos señoras que decían ser amigas de un cierto varón de Albaicere. Bueno, desgraciadamente carecían de habitaciones para alojar a la madre y a la hija y apenas se limitaron a encontrar un sitio. La dificultad comenzó cuando buscaron alojamiento para la enferma, porque no había lugar en el hospital. Y en esto se empeñó el doctor Formigón, ayudado por otras personas amigas en buscar. Llamaron a la puerta a las mejores familias de Lisboa, pero todas eran excusas. Temor al contagio, mucho trabajo, desorden en el ritmo diario de vida, incluso miedo por causa de la persecución de que habían sido objeto de las apariciones. Tras larga y pesada búsqueda, una buena mujer los recibió durante una semana. Finalmente terminó por quedarse hospedada en el orfanato de Nuestra Señora de los Milagros, fundado y dirigido por la Madre Godiño, que la recibió con gran cariño y se ganó la confianza plena de Jacinta. Más aún, la estancia en esa casa casi familiar la libraba del ambiente del anonimato del hospital. Esta casa tiene un coro desde el que se ve el sagrario y se puede asistir a la misa, que diariamente celebraba un sacerdote de edad y sordo. La alegría de Jacinta cuando la llevaron allí al poco tiempo de llegar fue inenarrable. Vivir bajo el mismo techo que abrigaba a Jesús sacramentado era una felicidad con la que nunca había soñado, y después poder recibirlo en su corazón todos los días. De hecho, mientras permaneció en esa casa, la pequeña pudo comulgar todos los días, llevada en brazos por la señora Olimpia, o cuando la madre regresó al Justrel por la superiora. Parece que en el orfanato recibió la visita de la Madre del Cielo varias veces. En cierta ocasión le pidió a la madrina, como llamaba a la Madre Godiño, que no se sentase en una silla que estaba en la habitación, porque ahí, decía, había estado Nuestra Señora. Un día le dijo a su madre que quería confesarse. Cuando salieron, Jacinta venía muy contenta y no se cansaba de decir: «Mamá, era un sacerdote tan bueno, qué sacerdote tan bueno. Me preguntaba muchas cosas, tantas cosas». También en esto se manifiesta su amor al sagrario. Pasaba todo el tiempo que le dejaban en la tribuna de la iglesia. Permanecía sentado en una silla porque no podía estar de rodillas, con los ojos fijos en el sagrario, rezando y meditando. Pero es que Jacinta es ejemplo de todo. Durante su estancia en el orfanato, donde había 20 o 25 niñas, pasaba los tiempos libres en compañía de otra niña a quien recomendaba muchas veces: «No debes mentir ni faltar nunca a la verdad. No debes ser perezosa, debes ser muy obediente y soportar todo por amor de nuestro Señor con paciencia, si quieres ir al cielo». Antes que la llevasen al hospital, Jacinta afirmó que Nuestra Señora se le había aparecido asegurándole que iba a morir.
y por eso encontraba inútil la operación. Mandó que le dijesen a Lucia que Nuestra Señora ya la había visitado, que le había dicho la hora y el día en que moriría, y le recomendó fuese muy buena. Su madre fue a visitarla varias veces, y otro día tuvo la grata sorpresa de que era su padre quien venía a verla. Poco tiempo pudo estar, pues en su casa había otras personas enfermas y era necesario cuidarlas. El 2 de febrero siguiente, internada en el hospital Don Estefania, para ser sometida a la operación, en lo que los médicos ponían tanta confianza, sintió rápidamente la frialdad y el anonimato de un hospital. A pesar de la insistencia de la niña, la operación se hizo y resultó bien, pero sin el éxito esperado. Su estado era de tal debilidad que no aguantó la anestesia total. Madre mía, el sufrimiento que ha tenido esa niña. Lloró cuando la desnudaron y le costó mucho que manos de hombre tocasen su cuerpo. Ya niñita. Leonor de Asunción, enfermera jubilada que no era creyente, conoció a Jacinta en ese hospital y hace referencia de la operación de Jacinta a su colega Mariana Reto Méndez. La niña sufrió el corte de 2 costillas y le aplicaron unas vendas con una solución de Dakin. Y comenta lo siguiente la enfermera. Este tipo de vendaje quema mucho y es muy doloroso, pero Jacinta nunca se quejaba, sufría todo sin manifestar dolor. Solo lloraba cuando alguien le retiraba la silla. Usted me retiró la silla donde estuvo Nuestra Señora. Leonor confesaba que nada de anormal había visto en la enfermería, a no ser unas nubes que no eran habituales ahí. Nuestra Señora seguía apareciéndole. Cuando la madrina o cualquier otra persona pasaba por un determinado lugar de la habitación cercano a la cama, Jacinta exclamaba, apártese de ahí, que ahí estuvo Nuestra Señora. La entristecía ver personas que la visitaban con escotes exagerados o con demasiados adornos. Nuestra Señora le comunicó, afirmaba, que el pecado que más personas lleva a la perdición era el pecado de la carne, que era necesario dejarse de lujos, que no deberían obstinarse en el pecado como hasta aquí y que era necesario hacer mucha penitencia. Aquí hago un apartado. El pecado de la carne es, por supuesto, la fornicación, pero sobre todo el pecado de la carne de las aberraciones y perversiones sexuales. Ese es los pecados contra natura. Bueno, todos, pero quiero decir en especial, lo estamos viendo ahora. Le preguntaron si quería volver a ver a su madre. Respondió con toda sencillez que su familia duraría poco y que pronto se encontrarían en el cielo. Habló aún de una última aparición de Nuestra Señora, añadiendo que no sería para ella, porque pronto moriría. Quizás se referiría a la aparición que tuvo Lucia antes de partir para Oporto, después de despedirse de Covadiria. El 16 de febrero, 4 días antes de su muerte, Jacinta tenía muchos dolores y se quejaba. Madre Godiño la animaba a que lo soportase con paciencia porque eso agradaba a Dios. En la mañana del día siguiente, Jacinta le dijo, mire, madrina, ya no me quejo. Nuestra Señora volvió a aparecérseme, diciendo que pronto me vendría a buscar y que me quitaba ya los dolores. Y de hecho, a partir de ese día hasta su muerte, no volvió a quejarse ni a dar señal de cualquier sufrimiento. El día 20, un viernes de febrero, a las 6 de la tarde, llamó a la enfermera, a quien quería mucho, y le dijo que iba a morir y que deseaba recibir los últimos sacramentos, aunque había confesado y comulgado antes de entrar en el hospital. Fue a confesarle el prior de Los Ángeles, en el mismo día de su muerte, a las 6 de la tarde. Prometió llevarle la Sagrada Comunión a la mañana siguiente, pero no pudo cumplir la promesa, porque Jacinta exhaló su último suspiro en el hospital el 20 del mismo mes y año 1920, a las 22:30. La enfermera se había ausentado durante breves momentos, pero regresó con tiempo suficiente para verla exhalar su último suspiro. La cama donde falleció se conserva actualmente en el Museo de Cera, en Fátima.
Murió en el primer viernes de Cuaresma, que habían comenzado 2 días antes, el 18 de febrero. Para ella comenzaba ya la Pascua en el cielo, pero el tiempo vivido en el hospital fue, sin dudarlo, su vía crucis más doloroso. Y así se va una pequeña que entró en el reino de los cielos y nació a la eternidad para ser grande, como los grandes santos. Lo único que nos queda es decirle: Santa Jacinta, ruega por nosotros.